Acabamos de cantar acerca del poder de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Eso es algo que todos los creyentes conocen, todos los creyentes saben que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ocupa un lugar central en la obra de redención. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nadie pudiera ser salvo. Ahora, ¿qué fue realmente lo que sucedió en esa cruz? O para ponerlo de otro modo, ¿qué fue lo que el Señor intentó lograr con su muerte? Hacer posible que cualquiera pudiera salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie en particular, o salvar eficazmente a muchos. Voy a repetir la pregunta porque es una pregunta crucial para el mensaje de esta mañana. ¿Cuál fue la intención de Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? ¿Fue para hacer posible que cualquiera tal vez pudiera salvarse? ¿O Cristo vino al mundo, se hizo hombre, murió en la cruz para salvar infaliblemente a un gran grupo de personas? Bueno, ese es el tema que yo quisiera considerar en esta mañana con ustedes, continuando con la serie de las doctrinas de la gracia que iniciamos hace unos domingos atrás, a la luz del pasaje que leyó Lester hace un momento en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Allí se nos presenta nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor de las ovejas. Y lo que vamos a hacer en esta mañana no es hacer una exégesis, un análisis exhaustivo de estos 30 versículos que Lester leyó. Vamos a extraer básicamente dos enseñanzas clave que nos ayuden a determinar la naturaleza de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta mañana, bien simple. Vamos a sacar dos enseñanzas clave de este pasaje. Y la primera tiene que ver con la identidad de las ovejas que pastorea el buen pastor. Mis hermanos, según este pasaje, Juan capítulo 10, las ovejas de Cristo son aquellas que escuchan su voz y le siguen. Ahora, el texto no termina allí. El texto nos enseña que las ovejas de Cristo son aquellas que escuchan su voz y le siguen porque le pertenecen a Él por derecho de posesión. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos identificar quiénes son ovejas de Cristo y quiénes no lo son? Bueno, las ovejas de Cristo le siguen, las ovejas de Cristo escuchan su voz. Y la razón por la que le siguen y por la que escuchan la voz de Cristo es porque le pertenecen a Él. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, es que estas ovejas no llegaron a ser suyas porque creyeron en Él. Esas ovejas creyeron en Él porque eran suyas. Es Cristo, solo Cristo. ¿Y qué sigue diciendo el Señor aquí? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas Él llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ven el punto, son de Él. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué pasaje, hermano, más hermoso? Las ovejas saben quién es su pastor. Tarde o temprano lo van a saber y tarde o temprano le van a seguir. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, Él no es un pastor, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, porque Él no es el pastor de esas ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las
las ovejas. Y ahora escuchen esto, mis hermanos, porque este pasaje que voy a leer ahora, este texto tiene que ver contigo y conmigo de manera particular. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Bueno, esas otras ovejas de las que el Señor está hablando aquí son aquellas que no pertenecen a la nación de Israel, no son judíos, es decir, Él está hablando de todos nosotros. Ahora noten, hermanos, esas ovejas que no eran del redil todavía, esas ovejas no habían nacido siquiera. Cristo está diciendo, yo tengo otras ovejas que no son todavía del redil, pero son mis ovejas. Son mis ovejas, me pertenecen a mí. Y precisamente porque me pertenecen a mí, yo estoy comprometido a buscar esas ovejas. Yo estoy comprometido a traerlas al redil. Fíjense en el texto de nuevo. Tengo en tiempo presente otras ovejas que no son todavía de este redil, pero a pesar de eso, dice Cristo, son mías. Yo las tengo. Aquellas debo traer, tiempo futuro, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo no tiene dos rebaños, uno compuesto por judíos creyentes y otro compuesto por gentiles creyentes. Es un solo rebaño, es un solo pastor. En el plan de lectura que algunos estamos siguiendo, el plan de lectura de 2 años, recientemente leímos el pasaje de Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, cuando el apóstol Pablo se encontraba en su labor misionera en la ciudad de Corinto. Pablo tuvo muchos problemas en Corinto y el Señor se le aparece a Pablo y le dice, no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Refiriéndose a los corintios que todavía eran incrédulos y que iban a ser traídos por medio de la predicación de la palabra por parte del apóstol Pablo. Yo tengo, dice Cristo, mucho pueblo en esta ciudad, pero hay que traerlos a través de la predicación del evangelio. Y eso es exactamente lo mismo que vemos en Juan 10:16. Cristo se ha comprometido a traernos al redil, a todas sus ovejas, a su debido tiempo, a través de la predicación de la palabra. Y todo eso por la sencilla razón de que somos de Él. Somos sus ovejas. Ahora bien, la pregunta más natural que debemos hacernos aquí es, ¿y cómo es que todas esas ovejas llegaron a ser suyas? Bueno, eso fue lo que vimos el domingo pasado. Porque Dios el Padre nos escogió soberanamente para que fuéramos de Cristo desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 en adelante. Noten el capítulo 10 de Juan, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué nosotros somos ovejas de Cristo? ¿Por qué le pertenecemos a Él? Porque el Padre desde antes de la fundación del mundo a nosotros, amados hermanos, nos dio como un regalo a Cristo. Mi Padre que me las dio. Es la misma idea que encontramos unos capítulos antes en el discurso del pan de vida. Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo dice, yo soy el pan de vida, vengan a mí. Pero ahora escuchen el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Y lo mismo vemos en la oración intercesora que hace Cristo a favor de sus discípulos en Juan 17. Juan capítulo 17 versículo 6. Mis hermanos, yo le he orado al Señor en esta mañana que a través de la predicación de tu palabra tu corazón se llene de gozo y de alegría al saber que tú fuiste dado a Cristo por el Padre desde antes de la fundación del mundo.
Cristo está orando al Padre y dice: Padre, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo está diciendo aquí: yo no ruego por todo el mundo en general, yo estoy orando por esas ovejas que tú me diste. Y aquí viene otra vez, hermanos, donde encontramos nuestro nombre en la Biblia, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos que estaban allí en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mis hermanos, en ese momento el Señor Jesucristo estaba orando por ti y por mí. Por ti y por mí. Porque el Padre nos había escogido soberanamente para que fuéramos de Cristo. Fue por esa razón y no por ninguna otra que nosotros respondimos favorablemente al llamado del Evangelio. No era porque nosotros teníamos un corazón menos duro, o porque éramos menos impíos, o porque éramos más sensibles espiritualmente. Mire, pastor, yo desde niño siempre he tenido inclinaciones espirituales. No. Nosotros vinimos a Cristo porque el Padre nos trajo. Aquellos que no son ovejas de Cristo tienen sus oídos abiertos a muchas otras voces, menos a la voz del Señor. Noten el capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Las ovejas de Cristo manifiestan que son suyas porque escuchan su voz y le siguen. Puede ser que por un tiempo caminen extraviadas de aquí para allá, pero tarde o temprano reconocerán la voz de su pastor. Tarde o temprano. Y vendrán a él en arrepentimiento y fe. Viene a mi mente, cuando estaba haciendo este mensaje, vino a mi mente San Agustín, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue de todo. Y Mónica, su madre, orando con lágrimas: Señor, salva a mi hijo. Ambrosio le dijo un día: Mónica, un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Pero mientras más oraba Mónica, más se extraviaba Agustín. Agustín pasó por todo un peregrinaje moral y filosófico. Fue maniqueo, fue neoplatónico, hasta que finalmente escuchó la voz del pastor. Hasta que finalmente escuchó la voz del pastor, la voz del buen pastor. Y seguramente es el caso de muchos aquí. Tal vez no tuvieron una experiencia tan dramática como la de Agustín, pero yo estoy seguro, y de hecho lo sé porque he conversado con algunos de ustedes, y sé que algunos anduvieron por muchos caminos diferentes antes de llegar a Cristo. Pero tarde o temprano escucharon la voz del pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mis hermanos, es imposible que al final de la historia alguna de las ovejas de Cristo se pierda. Eso es imposible. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, mis hermanos, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Cristo: yo y el Padre somos uno. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Cristo por estas ovejas que son suyas por derecho de posesión? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que vamos a extraer de este pasaje, y es que Cristo realmente ama a cada una de sus ovejas, aún desde antes de venir al redil,
al punto de dar su vida por ellas. ¿Tú escuchaste eso, mi hermano? Cristo te amó desde antes de tú venir al redil. El versículo 16 de nuevo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traer. Ahí estabas tú. A estas también debo traer y oirán mi voz. Seguramente cada uno de nosotros tiene un testimonio distinto de cómo fue que llegamos a ser cristianos. Alguien decía: hay un solo camino al Padre, pero hay miles de caminos a Cristo. Hay un solo camino al Padre, Cristo, el único, pero hay miles de caminos para llegar a Cristo. Y es increíble las cosas que pasan. Yo leí una vez una historia impresionante de un individuo que está en la cárcel, le llevan una Biblia. El individuo era un fumador empedernido, no tenía cómo fumar, pero sí conseguía marihuana y otras cosas que fumarse. Así que él vio la Biblia y dijo: definitivamente estas hojas son muy buenas para fumar. Así que comenzó, dice él: me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas. Hasta que de repente un día se le ocurrió ponerse a leer el Evangelio de Juan. Y después de haberse fumado a Marcos, a Mateo, a Lucas, vino a Cristo en arrepentimiento y fe. Son caminos increíbles, increíbles cómo Dios se las ingenia. Cómo Dios se las ingenia. Ahora, el punto, mis amados hermanos, es que Cristo está diciendo aquí: yo estaba detrás de cada uno de esos elementos que jugó algo en la historia de tu salvación. Piensa por un momento, todos los elementos que se conjugaron para que tú vinieras a Cristo, Cristo estaba detrás de todos ellos. Él te estaba trayendo personalmente. Por eso yo decía la semana pasada: el amor de Cristo es concreto, el amor de Cristo es personal. Él no ama a la humanidad. Hay gente que ama a la humanidad. No, Cristo ama a personas. Personas concretas. Ahora, noten algo importante en este pasaje, y es que Cristo no se presenta únicamente como el buen pastor de las ovejas. Él también es la puerta del redil. ¿Se dieron cuenta? Versículo 9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nadie puede entrar al redil de las ovejas a no ser que lo haga a través de Cristo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, descansando únicamente en Él para la salvación de su alma. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, fuera de Jesucristo no existe posibilidad alguna de salvación para ningún ser humano. Él no dice: yo soy una puerta entre muchas, yo soy la puerta. Como dijo Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ahora, y esta es la parte más sorprendente de todo esto, y es el hecho de que Cristo, como el buen pastor, salva a sus ovejas muriendo por ellas. Cristo salva a sus ovejas muriendo por ellas. Versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Palestina a veces pasaba que los pastores morían accidentalmente. Estaban cuidando las ovejas, venía un lobo, venía un oso y mataba al pastor. Pero era un accidente. La muerte de Cristo no fue accidental. Noten el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No fue un accidente, fue intencional. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso resucitó de la tumba al tercer día. Nadie ha hablado así. Por eso es que nosotros decimos: o Cristo era loco, o era megalómano, o era Dios hecho hombre. Porque nadie en su cabal juicio habla así. Nadie me quita mi vida, yo la pongo voluntariamente por mis ovejas. Esa fue su intención. Versículo 12: mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Ven el contraste? Cristo, como el buen pastor, da su vida por las ovejas. Los asalariados, que no aman las ovejas porque no son suyas, huyen cuando ven el peligro. Estaba leyendo en la Mishnah. La Mishnah es el conjunto de leyes que gobernaban y regían la nación de Israel. La Mishnah establecía que
si un lobo atacaba a un rebaño, el pastor asalariado debía defenderlas. Pero si eran dos lobos, se daba por sentado que ya no había nada que hacer, y por lo tanto esos pastores asalariados podían salir huyendo y no tendrían que responder por las ovejas que estaban cuidando. Pero eso no es lo que hace el buen pastor. Eso no es lo que hace el buen pastor. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Cristo, dice en el versículo 10 de Juan 10, vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Escucharon eso, hermanos? Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero eso solo sería posible a través de su muerte. Qué paradójico, ¿verdad? Piensen en esto por un momento. ¿Qué pasaba con un rebaño de ovejas si el lobo las atacaba y mataba al pastor? ¿Qué pasaba? Bueno, eso implicaba la perdición de las ovejas, porque las ovejas quedaban sin protección, quedaban a merced de los lobos. Pero en este caso, la muerte del buen pastor significa la vida de las ovejas. La muerte del buen pastor trajo como resultado la vida de las ovejas. De manera que Cristo no murió en la cruz del Calvario para hacer posible que cualquiera tal vez pudiera salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie. No, Cristo dio su vida por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio y a las cuales Él conoce por nombre, dice este pasaje, y a las cuales Él infaliblemente se había propuesto salvar. La muerte de Cristo en la cruz fue diseñada, mis amados hermanos, para salvar infaliblemente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por todos esos hombres, por todas esas mujeres de todo linaje y pueblo y lengua y nación que evidenciarán ser de Cristo escuchando su voz y siguiéndole a Él. Ese es el mensaje que encontramos una y otra vez en las páginas de las Escrituras. Escuchen rápidamente estos textos. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente, ahí no hay duda, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Escucharon eso? Escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. El castigo que procuró nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Escucharon eso? Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es por eso que este pasaje concluye diciendo que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Saben quién es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. No hay duda ninguna, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice Isaías. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mateo 1:21, cuando un ángel se le aparece a José en sueños y le dice: José, recibe a María, que está embarazada del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva. ¿Y por qué ese niño se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Vieron otra vez la certeza del texto? Él no vino a hacer posible que tal vez, quizás, algunos se salven. No, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nada ni nadie podrá impedir que eso ocurra. Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No para hacer posible que tal vez pudieran ser rescatados. No, Él vino para rescatar a muchos, dando su vida por ellos. Mateo capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, le dice Pablo a los pastores en Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Mis hermanos, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Él ganó para sí una iglesia. Una iglesia que estaba compuesta por hombres y mujeres concretos, con nombre y apellido. Según a los Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él Cristo fue hecho pecado en nuestro lugar y Dios derramó sobre Él su ira, la que nosotros merecíamos. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si Cristo hubiera hecho lo que Él hizo en la cruz por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra, todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra tendrían que salvarse. ¿Saben por qué? Porque Dios no es injusto y Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Si ya Cristo fue hecho pecado por mí, ya Dios no me puede castigar. Alguien pagó por mí. Si Él hizo eso por todos los habitantes del planeta, el infierno va a estar vacío. Porque Dios no va a castigar el mismo pecado dos veces. Pero Cristo hizo eso por sus ovejas. Por sus ovejas, a las cuales puso en su cuenta su justicia perfecta. Me encanta eso, hermanos. Dios nos ve ahora como si nunca hubiéramos roto un plato. Mis hermanos, es completamente imposible que una de las ovejas por las que Cristo murió termine en el infierno. Es imposible. No solo porque todos sus pecados ya fueron pagados en la cruz, sino también porque ahora disfrutamos de la justicia perfecta de Cristo que nos fue acreditada, puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ven lo que decíamos hace un momento? La muerte de Cristo no fue accidental. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, con el propósito de librarnos del presente siglo malo, y todo eso conforme a la voluntad del Dios soberano, que nos escogió para disfrutar de esa salvación desde antes de la fundación del mundo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo está haciendo aquí una comparación entre la relación que Cristo tiene con su iglesia, la relación que los esposos debemos tener con nuestras esposas. Pero saben que esta comparación no tendría ningún sentido si Cristo se hubiera entregado en la cruz por todas las personas sin distinción. Los esposos cristianos, porque son cristianos, deben mostrar cierta clase de amor por todo el mundo, ¿verdad que sí? Hasta por los enemigos. Ahora, hay un tipo de amor y hay un tipo de relación que cada uno de nosotros tiene con su esposa, y no puede ser con más nadie. O sea, si uno de nosotros tuviera una relación con otra mujer como la que tenemos con nuestra esposa, eso se llama adulterio. Bueno, de la misma manera, Cristo tiene una relación con su esposa que Él no tiene con nadie más. Y fue por ella que Él dio su vida, para santificarla a ella. Porque Él va a presentarse a esa iglesia como una iglesia gloriosa algún día, sin mancha ni arruga. Es por eso, mis hermanos, que esta doctrina que estamos predicando hoy ha sido denominada por los teólogos como redención particular o expiación limitada. No porque estemos limitando en algún sentido el valor o la eficacia de la sangre que Cristo derramó en la cruz, sino porque esa sangre fue derramada con el propósito particular de salvar real y efectivamente a todos aquellos por quienes Cristo murió. Es una redención particular. Los que limitan la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz son aquellos que dicen que Cristo murió por todo el mundo. Los arminianos. Ellos limitan la eficacia de la obra de Cristo, porque ellos están diciendo, Cristo murió en la cruz,
para colocar a todo el mundo en la posición de perdonable, pero no para perdonar a nadie. Él murió en la cruz para colocar al mundo entero en la categoría de perdonables, para luego dejar en nuestras manos el resto de la historia. O sea que la muerte de Cristo en la cruz va a ser eficaz solo si yo hago mi decisión por Cristo. Así que la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz depende de que yo haga mi decisión, de que el pecador haga su decisión. Según estas personas, los arminianos, ya Cristo hizo su parte, muriendo por todos en la cruz. Ahora depende enteramente de cada hombre que esa obra de salvación venga a ser eficaz, si ellos deciden aceptar a Cristo en sus corazones. Una frase, por cierto, que no aparece en ninguna parte de la Biblia. El problema es que según la misma Biblia, ningún hombre vendrá a Cristo naturalmente. Eso lo vimos el primer domingo que hablamos de la doctrina de la gracia. Romanos capítulo 3 versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, a menos que Dios el Padre haga una obra previa en nuestra voluntad, nadie querrá venir. Ese es el tema que vamos a predicar cuando volvamos otra vez aquí a las doctrinas de la gracia. Tal vez la mejor manera de entender estas dos posiciones teológicas, la de los arminianos, y por si acaso, hermano, yo no tengo nada con los arminianos, hay muchos hermanos en Cristo que son arminianos y yo los amo y estaremos juntos en el cielo. No estoy dudando de su salvación porque son arminianos, pero creo que están equivocados. Según los arminianos, la salvación es como un puente tan y tan ancho que ahí cabe el mundo entero, pero solo llega hasta la mitad del río. De ahí, para llegar a la otra orilla, tú tienes que tirarte y nadar. Depende de ti. Ya Cristo hizo lo que iba a hacer, se acabó. Él hizo un puente hasta la mitad del río. Ahora tírate tú y nada hasta la orilla. Nosotros decimos no. La salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario es un puente diseñado exclusivamente para las ovejas y llega hasta el otro lado. Llega hasta el otro lado. De tal manera que es imposible que una de las ovejas de Cristo termine ahogada en el río. Eso no puede ser. Eso es imposible. Querido hermano, querida hermana, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo pagó por todos tus pecados, sino que también compró para ti fe y arrepentimiento. Él lo compró para ti. Por una razón desconocida para nosotros, Dios te escogió a ti para ser salvo por el puro afecto de su voluntad. Y Cristo murió para hacer esa salvación efectiva. Él no murió para colocarnos a todos en la categoría de perdonables y luego dejar en nuestras manos el resultado final. No, Él murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Él murió para dar su vida en rescate por muchos. Él murió para ganar una iglesia. Él murió para librarnos del presente siglo malo. Él murió para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, como dice Pablo en Tito capítulo 2 versículo 14. Pastor, ¿y qué hacemos con esos textos que aparecen en la Biblia que parecen enseñar que Cristo murió por todo el mundo y no solo por los creyentes? Bueno, yo no tengo tiempo, obviamente, ni tenemos aire acondicionado para, ¿verdad?, explayarme aquí viendo cada uno de esos textos. Por eso yo escogí dos que son representativos de todos los demás. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol aquí: pero vemos a aquel que fue hecho, Cristo, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí está, pastor. ¿Lo vio? Por todos. Déjame hacerte una pregunta. Si yo te digo a ti que estábamos en una fiesta y que allí estaba todo el mundo, ¿tú realmente crees que estaban cada uno de los seres humanos que pueblan el planeta? ¿O tú sabes que ese todos se refiere a un grupo en particular?
La Biblia usa la palabra todos de la misma manera. Noten lo que sigue diciendo el autor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, Dios el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de los hijos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, son de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cristo anunciará su nombre, el nombre de Dios, a sus hermanos. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que el Señor me dio. ¿Quiénes son estos todos? Los hijos que el Señor les dio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice Juan allí que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, pastor, ahí sí está claro. Por los de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan usa la palabra mundo en su evangelio o en sus cartas, siempre las usa de dos maneras diferentes. La primera para señalar al mundo incrédulo en oposición a Dios. La segunda para, ahí dice el mundo os aborrecerá, Juan 15, 18. La segunda es para contrastar los beneficios universales del evangelio en contraposición al exclusivismo de los judíos. Como vemos claramente, no lo tienen que buscar en el pasaje de Juan capítulo 4, cuando el Señor le predicó el evangelio a la mujer samaritana. Los samaritanos no eran judíos y los judíos aborrecían a los samaritanos. Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, Juan 4, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo, no el Salvador de los judíos, Él es el Salvador del mundo. Bueno, ese es en ese segundo sentido que Juan nos dice aquí que Cristo vino a propiciar los pecados no solamente de los judíos, sino también de personas de toda lengua, linaje, pueblo, tribu y nación. De hecho, la palabra propiciar significa literalmente quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo. Si Cristo propició o quitó la culpa de todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra, nadie pudiera perderse. Pero el mismo Juan reconoce en esta carta que hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, y que Cristo murió por unos y no por otros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ven, hay hijos de Dios y está el mundo que no conoce a Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos paternidades. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, judíos o no. En conclusión, lo que hemos visto hoy aquí es que Cristo, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Por amor a esas ovejas derramó su sangre en la cruz del Calvario para asegurar infaliblemente que esas ovejas sean salvas. Es por eso que en Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice que Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Él no fue a la cruz diciendo: bueno, yo voy a morir a ver si tal vez quizás alguno pueda salvarse. No, no, mi hermano, mira, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti. Y Él decía: wow, qué dolor tan grande es este. Recibir en mi carne toda la ira de mi Padre, toda la ira del Dios Todopoderoso, pero aún así yo tengo gozo en mi corazón, porque yo sé que por esta muerte tú van a ser salvos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mi amado hermano, eso significa que el amor con el que Dios te ha amado y te ama es sencillamente incomprensible. Mi amado hermano, no interpretes el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. Interpreta tus circunstancias a la luz del amor de Dios.
Porque Él está obrando en tu vida de múltiples maneras para hacerte semejante a su Hijo. Él está obrando de múltiples maneras y algunas son dolorosas, pero es para hacerte semejante a su Hijo. Pero que no te quepa la menor duda, mi amado hermano, mi amada hermana, que todo lo que Él decreta para tu vida cumplirá el mismo propósito de amor por el que fuiste elegido. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, luego de decir que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Pablo en el versículo 31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso también significa que tu salvación está completamente segura. Tu salvación está completamente segura porque ese amor personal de Dios es inmutable. Él te escogió porque te ama. Él envió a su Hijo a morir por ti porque te ama, y Él te preservará hasta el fin, hasta que estés en su presencia glorificado, porque Él te ama. Por eso dice Pablo en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o desnudez o espada? Dice Pablo, no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es imposible. Imposible. Mis hermanos, ¿cómo deberíamos responder nosotros a esa clase de amor? Pablo responde esta pregunta en 2 Corintios 5:14. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5:14? Dice: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, otra vez todos, ¿quiénes todos? Luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son esos todos? Aquellos por quienes Cristo murió, aquellos por quienes Él resucitó. Mi hermano, nuestras vidas no son nuestras. Nuestras vidas no son nuestras, fuimos comprados por precio. Medita en ese amor inmensurable con el que Cristo te ha amado y te ama. Medita en eso, mi hermano, hasta que ese amor llene tu corazón de pasión por el buen pastor. Que dio su vida por sus ovejas, en cuya lista estaba tu nombre. Pero no quisiera concluir sin reiterar lo que dije el domingo pasado. Nadie tiene que averiguar primero si fue escogido para salvación, para entonces venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No. Todo lo que tú necesitas, mi amigo, es saber que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque era imposible que el pecador se salvara de otro modo. Mi amigo, tú necesitas urgentemente reconciliarte con Dios a través de la persona y la obra de Cristo. Él es la puerta. Y ¿sabes qué, mi amigo? Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Así que no te vayas de este lugar elucubrando en tu mente: ¿seré yo uno de los elegidos? No te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios, porque es a través de la oferta del evangelio que Cristo llama a sus ovejas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, vengan. No se pongan a averiguar primero si tu nombre está en esa lista. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed, jamás.
todo lo que tienes que hacer es venir arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Cristo. Él se encargará del resto. Todos tus pecados serán perdonados, todos. Y recibirás gratuitamente por gracia el don de la vida eterna en Cristo.